Hi guys, here I am again. Continue with the use of should and ought to. In the last class we talk about them. They express advices, obligations, or duty. In the last class we talked of should in affirmative form and negative form. However, we have here an example to show you the way you write or must write the sentence in the affirmative form, writing the should, modal should, after the subject pronoun. And then you have here, you should drink water. The negative form is an easy way to make a sentence because you only have to write the negative word after the modal should. And contracted form is shouldn't. So you have you shouldn't drink water or water. In the interrogative form, you change the should and write it in the beginning of the sentence. And the sentence has a question mark at the end of it. So, should you drink water or should you drink water? Starting with should in the beginning. We have the yes answer in the short form. This is the short form. Yes answer start with yes and ends in with should. Example, yes, I should. No answer start with no and ends in should plus the negative form. No, I shouldn't. So, the question, should you drink water? Yes, I should. No, I shouldn't. Ok, como veníamos diciendo, el uso de should y ought to en español es lo mismo, es debería. Solamente que ought to es más formal que should, o sea, should es menos formal. La clase anterior estuvimos viendo la forma afirmativa de should, escribimos el sujeto, después should y después el verbo y el complemento. Aquí lo tenemos. En la forma negativa explicábamos que para hacer la forma negativa era bien fácil, porque solamente tiene que escribir la parte negativa después de should y la oración no tiene gran cambio. Ahora, para hacer la parte interrogativa, necesitamos escribir should al principio de la oración. Hacemos un cambio con el pronombre y nos queda de primero should, luego el pronombre y sin olvidar que al final lleva el signo de interrogación. Y entonces nos queda should you drink water or water. La yes answer en forma corta solo comienza con yes y termina con should. Yes, I should. Y la no answer en forma corta comienza con no y termina con should en forma negativa. Así tenemos no, I shouldn't. Aquí vamos a resolver un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos la oración he should answer the exam. Esta es una forma afirmativa. Ahora, para hacer la negativa, solamente a la misma oración que tenemos, le vamos a agregar la palabra negativa should not, o sea, la palabra not, contractada que es shouldn't, y nos quedaría sin mayor cambio. Todo lo demás se mantiene y nos quedaría
Como aquí tenemos en afirmativa, he should answer. Aquí en la negativa tenemos, he shouldn't answer the exam. Para hacer la forma interrogativa está aún más sencilla porque empezamos con el auxiliar should. Luego con el pronombre que es he y lo demás que ya tenemos de la oración. Should he answer the exam, sin olvidar que lleva el signo de interrogativo al final. Para la yes answer, esta comienza con yes y ocupa el mismo sujeto pronombre he y termina con should porque está preguntando con should. Para la no answer comienza con no, igual el mismo sujeto pronombre, termina con should en forma negativa, en este caso contractada. So, this is the way we made a sentence. I ask you, please make more sentence. Now, we talk of how to. How to is the same that should. How to gives advices. Talk about regulations and laws. Example, you ought to visit a doctor. Ought to is more formal than should. We have an example here in affirmative, negative, interrogative form. Starting with the pronoun, then ought to, then the verb, then the complement. You ought to drink much water. In the negative form, ought to get the negative word not before to. And you have the sentence in negative form, you ought not to drink much soda. Remember, not is before to, right? Not before to. In the interrogative form, ought to start with ought, then the pronoun ought you, then the verb and the complement. Ought you to drink much water. Decíamos que el ought to es lo mismo que hablar de should. Ought to da consejos, recomendaciones y que es más formal que should. Cuando usamos ought to, hablamos de regulaciones y de leyes, casi obligaciones, por decir así. Tenemos un ejemplo por acá, ¿verdad? Utilizando el ought to después del pronombre. Aquí lo tenemos más especificado en la forma afirmativa, donde está el pronombre comenzando la oración, el ought to, luego del pronombre, luego el verbo y luego el complemento. Todo esto se suma prácticamente para hacer una oración. Aquí tenemos la forma negativa del ought to y explicaba hace unos momentos que no se vayan a olvidar de poner el not antes del verbo, o sea, después de ought to. Después de out, no de ought to, ya estoy cayendo en otras cosas. You ought not to drink much soda. Para hacer la parte interrogativa comenzamos igual que should con ought to, luego el pronombre, luego el verbo y después el complemento. También dice que la forma interrogativa y negativa son raramente usadas. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio. We have here the affirmative form, you ought to go to bed. We are going to translate it into negative and interrogative form. As we said here, ought to is separated with not. Example,
chew out, not. Observe, not. To go to bed. In the question form, we write in the beginning out. And as we say here, the pronoun you continues the sentence. Out you. Then the verb to go to bed and the question mark at the end. Okay guys, I hope you have learned a lot. Bye bye.